Buenas, me presento, soy Isabel Durá y soy artista gráfica y encuadernadora. Y este es el espacio en el que suelo crear. Vengo a comentar y a explicar un poco la obra que tengo expuesta en el Museo de las Mariñas aquí en Betanzos. Se trata de una tela, en concreto una loneta, estampada sobre una matriz xilográfica, en este caso un PVC de color blanco muy blandito, cuyas hendiduras se hicieron a través de punta seca, gubias, bolis, cúters, cualquier material punzante. Posteriormente se estampó en color negro sobre la loneta, haciendo pruebas previas sobre papel. Todo este proceso se llevó a cabo en el taller de Cero Creativo en Asturias, de la mano de Marta Fermín, y se trata de una obra más extensa en la que hay varias telas que todas conforman como un imaginario de lo que yo, o para mí, representa las escenas cotidianas dentro de un espacio, de un lugar, siempre con perspectivas rotas, con un imaginario desperfecto, siempre distorsionando un poco la realidad. Además de ello, está encajonada dentro de un marco que hace referencia a una casa, por ello la parte de arriba de la tela es picuda, haciendo referencia a un tejado. Es la metáfora que venía comentando de escenas de la vida cotidiana, cómo nos representan los lugares donde nos encontramos, los actos que creamos, pero siempre con un toque de realidad distorsionada, de fantasía, y que representa un poco, pues, mi mundo. Nada, esta es la breve explicación. Podéis encontrarla en el Museo de las Mariñas de Betanzos y muchas gracias por haber contado conmigo, me hace mucha ilusión.